¿Fue Nicolás Maduro solo una pieza del sistema? Algunos afirman que el aparato represivo en Venezuela sigue intacto. Y detrás de todo, cada vez más voces señalan a un actor externo que mueve los hilos desde las sombras, la dictadura cubana. ¿Está La Habana negociando con Washington o simplemente está ganando tiempo para sobrevivir? Soy Pachi Valencia y esto es Desde el Capitolio, reportando desde Washington, D.C. Bienvenidos a Desde el Capitolio, soy Pachi Valencia desde Washington, D.C. Esta semana el presidente Donald Trump ha lanzado un ultimátum a La Habana. Ha dicho que Cuba debe negociar un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde. Esto justo después de que Caracas cortara el flujo de petróleo y dinero que históricamente recibía desde Venezuela. El mandatario ha afirmado que ya no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela yendo hacia Cuba y ha urgido que se alcance un trato con Estados Unidos luego de la captura de Maduro. Sin embargo, desde La Habana, el líder Miguel Díaz-Canel ha negado esto. Él ha dicho que no hay conversaciones en curso con Washington y ha rechazado estas presiones de Trump. Él ha insistido en que cualquier diálogo debe basarse en el derecho internacional y no en amenazas o coerción económica. Así que esto no solamente está marcando un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Cuba, sino que también está planteando preguntas fundamentales. Como por ejemplo, ¿ha cambiado algo realmente en Venezuela con la captura de Maduro? ¿O el poder político y militar todavía sigue en manos de otros actores? Para responder a esa pregunta y para comprender cuál es el verdadero centro del poder detrás del régimen venezolano, conversamos hoy por la tarde con John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. En esta entrevista, Suárez nos explica por qué la caída de Maduro no significa la caída del régimen y por qué, mientras Cuba controle el aparato militar y de inteligencia de Venezuela, la dictadura seguirá viva. Escuchemos. John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, muchas gracias por estar hoy día acompañándonos en Desde el Capitolio. Gracias por la invitación. John, como siempre es un gusto tenerlo. Hemos estado hablando y nos conocemos de hace un tiempo. Hemos estado hablando del tema de Cuba, el tema de Venezuela y pues el tema del momento ha sido la captura de Nicolás Maduro a manos de la administración de Donald Trump. Primero quiero empezar comentándole a la audiencia que el día de hoy hubo un evento del Centro para una Cuba Libre junto con la organización Victims of Communism, donde se habló de los 60 años del régimen cubano y la amenaza que se representa. Cuéntanos un poco cómo fue el evento, a qué se debió, qué se dijo. Bueno, primero, lamentablemente, el régimen ha estado 67 años andando. Los 60 años era del aniversario de una reunión que se llamaba el Tricontinental. Y eso fue una reunión en La Habana, convocado por los Castros, donde juntaron las guerrillas y los terroristas de todo el mundo, de África, de las Américas, de Asia, tricontinental, para juntarse en la lucha contra el imperialismo, que en realidad es la lucha contra la democracia de Occidente, porque presente en esa reunión entre los grupos terroristas y los guerrilleros también habían delegaciones amplísimas de China comunista y de la Unión Soviética. Ambos lugares donde hay un imperialismo comunista. En el caso de China, amenazan a Taiwán, hay una ocupación acabando con la identidad de Tibet. Y en el caso de la Unión Soviética, en esa época, había un imperio soviético dominando Europa del Este y Europa Central, y también un régimen que había causado hambrunas contra los pueblos de Ucrania, que lo absorbieron, y los países bálticos igualmente. Entonces, un poco una hipocresía hablar de antiimperialismo dentro de ese contexto. Y la razón
de este evento era para hablar el tema de Venezuela. Se habló del tema de Venezuela, se habló del tema de Cuba. Cuéntenos un poco. Se habló del tema del terrorismo, no solamente de Venezuela y Cuba, pero también de Colombia, también de Estados Unidos. Había el señor Joseph Connor, que su papá Frank Connor era uno de los 4 que fue asesinado en 1975, enero, en Nueva York. El grupo Los Macheteros puso una bomba en la taberna Francis, que era una taberna histórica de la época de la Revolución Americana, donde George Washington se había despedido de las tropas, y ellos pusieron una bomba hora del almuerzo, hiriendo a decenas de personas y mataron a 4, entre ellos Frank Connor, y Joe Connor fue una de las personas que dio su testimonio de esa experiencia de crecer sin su papá, gracias al terrorismo financiado y apoyado por el régimen cubano. También hubo una víctima española que habló sobre ETA, que también fue otro grupo terrorista representado durante el Tricontinental en La Habana en 1966, que ha matado centenares de españoles por décadas, también respaldado por el régimen de los Castros. Y últimamente hubo colombianos ahí presente hablando del Ejército de Liberación Nacional, la disidencia FARC, que siguen cometiendo actos de terrorismo en Colombia. Estamos hablando de un movimiento de tricontinental que surgió a nivel internacional, un terrorismo internacional contra Occidente y contra las democracias en los términos más amplios. Y eso queríamos discutir eso, reflexionar sobre eso, especialmente porque comenzando ayer en La Habana y terminando mañana, el régimen está celebrando el 60 aniversario de Tricontinental también, pero dando su propio spin. Su propia versión, su propia narrativa. Y ahí va mi pregunta precisamente, ¿por qué la importancia de concientizar a la gente aquí en la nación, en la capital del país, en Washington, D.C.? ¿Por qué hablar sobre estos temas, más aún en el contexto donde ya Venezuela está bajo el liderazgo de la administración Trump? Eso no es verdad. Está bajo el control de La Habana. Hay miles de cubanos operando en Venezuela hoy. Decapitaron a Maduro, pero Delcy Rodríguez, que es segunda generación militante comunista, su papá capturó y secuestró un empresario americano por años. Ese padre, por hacer ese acto, fue arrestado, torturado para tratar de sacarle la información, murió. Entonces Delcy tiene un odio profundo contra la Venezuela democrática y contra Estados Unidos, y una lealtad incondicional con Cuba. Y hay miles de cubanos infiltrados en el ejército venezolano y la inteligencia venezolana, y esos son los que mantienen el control sobre el país, y la razón que María Corina Machado y Edmundo González no han podido tomar el poder en Venezuela. Y lo que hemos visto es, los cubanos lo que saben es, si ellos se enfrentan frontalmente al Trump, hay el peligro que va a tener otro acto militar, y entonces están tratando de buscar la manera de ganar tiempo. Ok, entonces en su perspectiva todavía hay mucha infiltración, no se ha resuelto entonces de raíz el problema. No ha sido Maduro el problema. No, Maduro es parte del problema. La alegría de la captura de Maduro es que Maduro era cómplice, era un títere de los cubanos. Fue un agente creado en Cuba por los cubanos, entrenado en Cuba. Pero él sí es parte del aparato que ha matado a 19,000 venezolanos, ha arrestado miles más y ha provocado este éxodo de 8 millones de venezolanos buscando una vida mejor, basado en el infierno que ha creado en Venezuela con la ayuda de los cubanos, los iraníes, los rusos y los chinos. Pero la presencia más grande que ha infiltrado los militares y la inteligencia venezolana es Cuba. Claro, y hemos visto en las muertes también de los guardaespaldas. 32 que el régimen había negado la presencia cubana, y esos 32 muertos no podían ocultarlo, porque obviamente las familias iban a salir a hablar y lo tuvieron que declarar públicamente. Y eso demuestra la presencia cubana represiva dentro de Venezuela, miembros del ejército y de la inteligencia cubana. John, ¿la administración Trump está consciente de esto? Yo espero que sí.
Yo creo que hay diferentes vertientes, uno que habla abiertamente de una transición hacia la democracia y otros que piensan que con Delcy y con la fuerza militar, la presencia militar en el Caribe, que ellos pueden exigir el curso de acción del régimen en Venezuela. Pero el problema que veo con eso es que a la misma vez los cubanos ven la situación en Venezuela como algo existencial para ellos. La presencia en el Caribe está dificultando el flujo de petróleo para Cuba, también el flujo de narcotráfico, que el régimen cubano también con Venezuela reciben recursos de ese tráfico ilícito. Y todo eso ahora está en peligro con esa presencia militar en el Caribe de Estados Unidos. Pero ahora Trump está abriendo la posibilidad de que petroleras americanas vayan, inviertan en Cuba, se haga una reestructuración. ¿Correría entonces peligro ese plan de Trump si todavía se tiene esta presencia fuerte de la dictadura cubana en Venezuela? Bueno, por eso Exxon dijo que no era un momento para ellos poder invertir en el país por el peligro ese. Y Trump lo tomó un poco como un desaire. Sí, pero es la realidad. Para poder invertir en Venezuela y reducir el riesgo para hacer algo factible, se requiere una transición a la democracia. ¿Por qué? Porque para poder hacer negocio en un país, tú necesitas un orden basado en la ley, que cuando hay un problema, tú puedes ir a un juez, en un corte, y saber que va a tener una resolución justa, no una mafia comunista que te va a expropiar. ¿Eso no estaría consciente el secretario de Estado Marco Rubio sí, sobre por supuesto. esa estrategia? Y entonces, ¿por qué? Bueno, como dije, lo que hemos escuchado de diferentes fuentes es el Departamento de Estado está muy claro que requiere una transición a la democracia. El Departamento de la Guerra está diciendo que con la fuerza pueden obligar sí, al régimen a hacer lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que están haciendo un poco? Trump lo que ha venido diciendo es, tenemos buena relación con Delcy Rodríguez, estamos teniendo muy buena comunicación, Marco Rubio está prácticamente todos los días hablando con ella. Eso, ¿cómo se puede interpretar entonces? Yo creo, bueno, lo que ha dicho el secretario Rubio es que esto es un proceso que el objetivo del proceso es una transición con Delcy, pero con el objetivo final de un cambio de régimen y de sistema. Y eso quiere decir que al final y al cabo, me imagino, es tener a Edmundo González a asumir la presidencia en Venezuela. Pero ese proceso con Delcy, con Diosdado Cabello y los otros elementos que están ahí, los cubanos, hasta ese día la democracia es bastante, es un gran reto. Entonces vamos a ver cómo transitan ese tiempo, ¿no? ¿Y cómo cree usted que está analizando esta situación el régimen cubano? Buscando la manera de ganar tiempo y sobrevivir. ¿Cómo? Decir una cosa y hacer otra cosa. Si vamos, el ejemplo más clave es cómo llegó el gobierno cubano al poder. Fidel Castro entra en La Habana en 1959 diciendo que es un demócrata y que quiere trabajar con Estados Unidos. A la misma vez que dice que cree en la libertad de expresión, ya estaba amenazando a los periodistas con muertes si hablaban críticamente de él. Ya estaba preparando la expropiación, ya estaba trabajando con la Unión Soviética y reuniéndose con China para crear un frente que podía retar una amenaza de Estados Unidos con un nuevo Estado comunista en el Caribe, y lo logró. Entonces ahora en el caso de Venezuela, que ven este peligro, yo me imagino que ellos están pensando, el cálculo es, bueno, queda 3 años de esta administración, ¿de qué manera podemos sobrevivir o mantener algo que si hay un cambio de administración y entran los demócratas, podemos entonces regresar al status quo ante? ¿Usted siente que Delcy Rodríguez todavía está sujeta a este poder cubano? Por supuesto. ¿Está comprometida entonces? Sí. ¿Y cómo podría hacer esto una dificultad para la administración Trump? La administración Trump lo que está diciendo a Delcy es, si tú no haces lo que queramos, te vamos a sacar del poder. Punto. Parece que eso fue la oferta que le hicieron al señor Maduro. Trump habló con él, le hizo una oferta, él se negó o no cumplió y se lo llevaron.
¿Harían lo mismo con una Delcy Rodríguez? Eso es la pregunta concreta. También a ver si Diosdado Cabello sigue haciendo lo que está haciendo, que es reprimiendo en las calles. No están liberando a los presos políticos en los números que se esperaba. Entonces, hay la posibilidad por esa presencia militar de poder presionar. Pero yo creo que eso es la teoría que ellos tienen del caso. Es interesante porque no mucha gente está hablando de la presencia y el poder fuerte que tiene Cuba en Venezuela todavía. Al parecer, por todo lo que se ha venido reportando, pues hay venezolanos que están muy contentos. No, deberían estar contentos porque un asesino en serie va a ser juzgado en una corte y sometido a justicia. Y eso es algo que a mí me llena de alegría. Aunque no pase nada más, que ese hombre tenga que responder a sus crímenes es causa de celebración. Exacto, y también el siguiente paso que se estuvo escuchando de alguna manera era ya Trump hablando de Cuba. Trump decía a los periodistas que a Cuba simplemente le quedaba poco tiempo porque al bloquearle el petróleo, entonces ya no iba a sobrevivir. Pero la perspectiva parece ser lo contrario, que sí hay un poder muy fuerte en Cuba que todavía estaría controlando el régimen chavista. No. Sí, el régimen cubano está controlando el régimen chavista y también ese régimen tiene aliados, como ya te mencioné, el caso Gustavo Petro, alguien de M-19, Claudio Sheinbaum de M-19, un grupo que fue creado, apoyado por La Habana. Ahora tiene 2 presidentes que son exguerrilleros de ese movimiento. Y de casualidad, México le está enviando más petróleo a Cuba. Aunque Sheinbaum dice que es normal. Porque hay esa lealtad ideológica. Y por el otro lado, a Rusia le interesa la presencia de Cuba en este hemisferio y también ha estado enviando petróleo a Cuba. La cuestión es si puede enviar lo suficiente para llenar el déficit creado por Venezuela. Y por el otro lado, el otro déficit, que eso no se conoce muy bien porque no es transparente, es la cuestión del narcotráfico, que Cuba sí se ha beneficiado de eso, el régimen La Habana. ¿Qué impacto va a tener eso en la economía, en las arcas de la dictadura? Hasta el momento hemos escuchado a un Díaz-Canel reacio a hablar con Trump, negando que haya algún tipo de concesión que pudieran hacer. ¿Cuál cree que no se puede creer lo que dicen los agentes cubanos? Decían que no habían cubanos en Venezuela del Servicio Militar de Inteligencia, una mentira rotunda. Sabemos que el régimen cubano por muchos años, en diferentes momentos, ha hablado con diferentes administraciones tratando de llegar a acuerdos que que dan beneficios a ellos. Empezó con la administración de Nixon, siguió con Ford, con Carter, con Reagan, con Clinton, obviamente con Obama, y ahora probablemente está ocurriendo con Trump. Entonces, ¿usted cree que haya futuro una reunión, algún tipo de apertura, aunque sea diplomática, entre Cuba y Estados Unidos? No sé. Lo que sé es esto, que la administración tiene una política de no tolerar regímenes hostiles a los intereses de Estados Unidos en este hemisferio. Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes hostiles en este hemisferio, con lazos con Beijing, con Moscú, con Teherán, que han promovido el terrorismo contra Estados Unidos y otras democracias en la región. Eso es un problema concreto. Lo que me ha llamado la atención de alguna manera es que luego de esta captura de Maduro no vimos tal vez un levantamiento de la población cubana que tal vez se pudo haber replicado como un 11 de julio hace unos años. ¿Hubo algún tipo de tal vez represión que no llegamos a escuchar? Sí, la represión ha aumentado como ha aumentado en Venezuela. También. O sea, el pueblo cubano, al enterarse de esta captura de Maduro, pudo haber salido a las calles también. Sí, pero el problema es que el régimen, primero el régimen conoció lo que ocurrió porque su gente estaban
en el medio de batalla. Entonces, el momento que ocurre eso, ya la represión y las calles están tomadas por las fuerzas represivas dentro del país. Y también hemos visto en Venezuela que primero se empezaron a llevarse a periodistas y cualquier persona que parecía que estaban celebrando, lo desaparecieron. Entonces, la represión es brutal en Venezuela y también en Cuba. ¿Usted cree que empeore con el paso de los meses? Eso depende de qué reacción toma Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. El socio comercial número 1 de Cuba hoy en día es Europa. Segundo y tercer lugar están China y Rusia, pero Europa, con fondos de desarrollo, con negocios de los miembros de la Unión Europea con Cuba, es una fuente muy importante. Y la realidad que desde el 2022 sabemos que los cubanos están enviando tropas para apoyar a Putin en una guerra contra Europa, también genera cierta incoherencia en esa política de estar dando recursos a un régimen que está haciendo guerra contra tus países. Exacto. Y eso se reportó también de que estaban incluso dando visas, ¿cierto? Ciudadanías a cubanos que fueran allá y que realmente, de hecho, eso hace unos meses lo hablamos con el congresista Jiménez. Él estuvo abiertamente denunciando esto que estaba pasando, mandando y vimos algo ahora a final del año cuando hacen ese voto sobre el embargo para condenar el embargo de Estados Unidos sobre Cuba, que por primera vez hubo una división en el voto de Europa. Ucrania y otros votaron en contra de la resolución con Estados Unidos y otros se abstuvieron. Obviamente España, con un gobierno socialista, se mantuvo en la línea pro-castrista, pero otros no. Y eso es un cambio muy radical. Y también Ucrania cerró su embajada en Cuba en protesta a la presencia de cubanos luchando por Putin. John, también tenemos aquí el retrato de 4 mártires cubanos. Cuéntenos quiénes son. Bueno, Pablo Morales, Armando Alejandre, hijo, Carlos Costa, Mario de la Peña, eran voluntarios en Manos al Rescate, que era una asociación de rescate de balseros en el estrecho de la Florida. Salvaron miles de vidas y era un movimiento no violento que también tenía lazos con el Centro Martin Luther King en Atlanta. Y por tener relaciones con la oposición dentro de la isla y con un discurso no violento que puso en jaque al régimen, en 24 de febrero de 1996, va a ser 30 años el próximo mes, MiGs cubanos atacaron y destruyeron 2 de las avionetas, matando a estos 4 hombres. Y esto fue producto de un trabajo de espionaje de la Red Avispa, un grupo de espías cubanos operando en el sur de la Florida, que recuperó información para poder hacer este atentado. ¿Por qué sentía que era importante también llevarlos al evento y mostrar sus caras? Porque estamos hablando del terrorismo y este caso de Manos al Rescate es un caso de terrorismo de Estado con órdenes dados por Raúl Castro para matar a 4 civiles en aire internacional, y es algo que llevó al el Consejo de Seguridad de la ONU condenarlo, y ha sido condenado por la Comisión de Derechos Humanos. Hay un reporte expansivo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que demuestra la conspiración del régimen cubano para matar a estos 4 hombres y intentar contra un tercer avión donde volaba José Basulto, Silvia Iriondo de Mar por Cuba, José Basulto era el líder del movimiento que había tenido intercambio con Coretta Scott King, la viuda de Martin Luther King, y lo querían matar. ¿Y usted conoció a 2 de ellos? Armando Alejandre Jr. era un amigo, Mario de la Peña era parte del Directorio Democrático Cubano, que yo también era miembro en ese momento, y sí, fue un golpe muy duro para mí personalmente. Eso también crea un antecedente de alguna manera de lo que pudiera pasar aquí en territorio estadounidense. Bueno, ha ocurrido en territorio estadounidense, como te mencioné el caso de Joe Connor, donde este régimen, apoyando a un grupo terrorista, mató a 4 americanos y hirió a decenas más en una taberna, en un restaurante
en la hora del almuerzo en Nueva York. Y sabemos de otros casos terroristas, ataques contra el edificio del Senado, donde pusieron bombas en una época. Realmente, robo de banco, un caso en Connecticut, y obviamente en América Latina el caso de Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional, el FARC, que este es un régimen terrorista que promueve el terrorismo, pero también practica el terrorismo, que fue el ejemplo de Manos al Rescate. Sí, porque una de las cosas que se escucha mucho aquí en Estados Unidos es la preocupación del intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, en lo que pudiera pasar en Cuba. Muchos también apelan al derecho internacional. ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, que deberían tener ese mismo escrutinio con las intervenciones del régimen cubano en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en México, porque ellos sí han estado detrás de actos de subversión, de invasiones. La primera invasión de Venezuela de guerrilleros cubanos fue en 1967, que intentaron tumbar un gobierno democrático. Es decir, eso no es intervención. John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos quedó corto, pero espero que no sea la última vez que hablemos sobre este tema. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Hasta el momento no hay información pública sobre la cantidad de petróleo que Cuba podría tener en reserva y tampoco está claro si los aliados políticos de Cuba estarían dispuestos a arriesgarse a represalias de Trump para ayudar al régimen de la isla. Mientras tanto, aún surge la interrogante de si podría existir una transición real en Venezuela mientras Cuba siga teniendo el control interno. ¿Usted qué opina? ¿Y estará también dispuesto el régimen cubano a negociar con Washington o solo está jugando con el tiempo, como lo dijo John Suárez? Y en perspectiva general, ¿Estados Unidos podría forzar ese cambio estructural real en Venezuela? Pues aquí desde Washington vamos a seguir atentos a cada movimiento del tablero geopolítico que está definiendo el futuro de millones de personas en la región. Gracias por acompañarnos hoy martes en Desde el Capitolio. Lo invito a dejar sus comentarios debajo y dejar un like para nuestro video y así YouTube puede seguir compartiendo nuestro contenido a más hispanos. Suscríbase también a nuestro canal para estar atentos a todos nuestros videos nuevos y contenido exclusivo. Yo soy Pachi Valencia desde Washington, D.C. y conmigo será hasta mañana. Buenas noches.